Este tema de si las personas son normales o no son normales ha sido tomado a lo largo de la historia de una manera más o menos redundante, y generalmente Maslow se encargó de demostrar que generalmente las personas hablamos de normalidad o anormalidad de acuerdo a las estadísticas o a las tradiciones de cada cultura, etc. Él hizo un estudio bastante amplio en una serie de personas que encontró que no tenían ninguna psicopatología y empezó a ver cuáles eran sus características. Se ha criticado mucho la metodología que él siguió, pero en principio él lo que andaba buscando era cuáles eran las características del hombre que estuviera autorrealizado. Entonces la pregunta sería, ¿es usted un hombre, usted una mujer normal? Él encontró que una de las características de este tipo de sujetos era que ellos tenían una enorme tolerancia a la incertidumbre, no tenían miedo a lo desconocido, de manera que podían de alguna manera no aferrarse tanto a lo ya cotidiano y empezar de alguna manera a ser creativos, porque no tienen una ansiedad que los detenga, una ansiedad paralizante, no tienen una vergüenza excesiva, y eso les permita vivir más de acuerdo consigo mismos. Y eso los lleva pues a tener una aceptación de sus propias personas. Usted sabe que uno de los graves problemas de nuestro tiempo es que la gente no acepta su cuerpo, no acepta su cara, no acepta su condición. Entonces estos sujetos autorrealizados no están pensando mucho en ellos mismos, generalmente están ocupados con situaciones en su cabeza más creativas que eso, y entonces tienden a tener una aceptación de la muerte y de la vida y de la naturaleza tal como viene. Esta aceptación de la vida hace que ellos tengan una actitud más serena, más tranquila ante las condiciones, y de hecho ellos conocen que dentro de su naturaleza humana pues tienen una serie de apetitos, ¿verdad? Por ejemplo, las ambiciones, la sexualidad, etc. Pero lo toman con bastante naturalidad, como algo divertido, como algo que no tienen por qué avergonzarse de ello. Y por supuesto que tienen ambiciones y gustos por disfrutar de la vida y de la sexualidad, etc. Pero en general ellos lo ven como una cosa más natural. Además tienen una cierta mística, una cierta moral más íntima, y entonces no comparten en general las creencias de los demás, las hipocresías y las convenciones sociales. Entonces tienden un tanto a aislarse de ese tipo de condición. La actitud que ellos tienen ante los conflictos pareciera ser que es más serena, como entendiendo que eso se va a resolver de algún modo, incluso entendiendo que los problemas y los conflictos son parte de la naturaleza, parte de la vida. Y eso hace que lleven una vida que haga más fácil la vida de los que viven con ellos, de la vida de los demás y hacia sí mismos. Y entonces ellos tienen también una enorme capacidad para disfrutar de la compañía, pero también de la soledad. Y son seres que tienden de algunas veces a aislarse y a disfrutar de esta condición, ¿verdad?, de estar solos, y toleran esa situación de soledad mejor que el promedio de la gente. Son seres que se mandan a sí mismos, son seres que se gobiernan a sí mismos, son seres que de alguna manera son autónomos, porque ellos necesitan de alguna manera menos a la gente que los demás. Por supuesto que la necesitan y la disfrutan y comparten con ellos, pero en alguna medida necesitan menos de ellos, y entonces se tienden a tener autodisciplina o una especie de autogobierno de sus propias vidas. Otro de los problemas graves de nuestra sociedad es que las necesidades van siendo satisfechas y la gente se acostumbra a eso. Si alguien tiene frío y le ponen calefacción, se acostumbra a la calefacción. O si alguien tenía necesidad de una casa y ya la tiene, bueno, pues se acostumbra a aquella casa, lo que llamamos la caducidad de las necesidades. Y entonces la gente empieza de alguna manera a aburrirse, es una de las razones más importantes para que la gente sufra en la vida, el hecho de que no valore lo que ya se tiene. Entonces estos seres tienen una capacidad de asombro que no termina nunca, se siguen asombrando del mismo sol que al momento de amanecer o de oscurecer, se siguen asombrando de ver a los niños o de ver la naturaleza, de ver las flores, se siguen disfrutando de su vida sexual, aunque la hayan llevado a cabo durante muchísimos años, incluso con la misma pareja, etc.
Entonces eso los hace de alguna manera autosuficientes, no dependen tanto de la opinión de los demás. Ellos se sienten seguros con lo que son y generalmente se debe a que ellos han recibido mucho afecto a lo largo de su vida y entonces al final tienen mucha capacidad para amar a otras personas y no necesitan tanto depender del amor de otros ni del respeto de los demás. Ellos saben que cuentan con eso por su propia forma de ser, pero no tienen esa situación de dependencia porque son autosuficientes. Aquí yo sí quisiera insistir en esto de la caducidad del estímulo. La gente tiende de alguna manera a alcanzar la satisfacción de sus necesidades, puesto que el hombre permanentemente tiene un infinito necesidad que tiene que ir arreglando a lo largo de su vida. Sin embargo, la gente al momento en que la satisface como que se olvida de aquello y entonces empiezan de alguna manera a afligirse, a tener una cantidad de sufrimiento importante, porque de alguna manera ya no sienten esa necesidad, la sienten saciada y se empiezan de alguna manera a aburrir o a poner tristes. Estos seres autorrealizados o normales, como los llamaría Maslow, tienen una enorme capacidad para ser humildes. Ellos, por ejemplo, tienden a hacerse amigos de muchas personas. Ellos sienten que no saben tantas cosas en la vida y que pueden aprender todo el tiempo. Y entonces nos encontramos con esos seres maravillosos, geniales, que uno los ve como enormemente sabios. Sin embargo, ellos están dispuestos a aprender del jardinero, de un niño, de cualquier persona. Entonces ellos tienen una condición de alguna manera de humildad. Sus convicciones que ellos tienen, ¿verdad? Las mantienen, las defienden, etc. Pero de alguna manera tienden a no ser petulantes. En esta misma condición, la relación de sus amigos tiende a ser selectiva. Se juntan con personas que tienen también ciertas capacidades y cierta concordancia con su forma de ser. Entonces pertenecen a un grupito pequeño de amigos. Quieren a mucha gente, pero tienen un grupo selecto de amigos en los cuales ellos comparten de alguna manera una serie de inquietudes. Y estas amistades no son seleccionadas, digamos, de alguna manera por el estatus social o por el dinero o por la conveniencia económica, sino por el talento o por las aficiones quizás a alguna actividad en común como la música, etc. Otra característica importantísima en ellos es que tienen una capacidad de humor. Son gentes que se ríen de sí mismos, concretamente Sócrates, que es uno de los personajes más admirados de la historia, se burlaba de sí mismo y actuaba en las obras de teatro en farsas que hacían sobre su propia persona. Se recuerda una obra de teatro, una comedia, en la cual se estaban burlando de Sócrates y el personaje que traía la máscara de Sócrates representándolo, resulta que al final les estaba aplaudiendo el público, muertos de risa por lo que habían dicho de Sócrates, y al quitarse la máscara, debajo de la máscara de Sócrates estaba Sócrates. Entonces esta capacidad que ellos tienen de reírse de sí mismos generalmente es una otra de sus valías. Más que hacer reír a la gente, lo que tienden a hacer es a hacerlos sonreír. Este enorme trabajo de Maslow está en varios de sus libros. Uno de ellos es Motivación y Personalidad, otro El ser autorrealizado, etc. Y yo he hecho un compendio de esa información y la he puesto en un artículo en mi página www.drfidel.com, a donde usted puede acudir por esa información.